Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me presento, mi nombre es Acevedo Robles Pedro José, soy estudiante de la carrera Ingeniería en Electromecánica. Por hoy le voy a presentar lo que viene siendo eh, una, un trabajo que se realizó con el fin de poder conocer el principio, funcionamiento, mantenimiento, sus componentes, la forma en la que se utiliza, en dónde, qué partes de la industria se requiere de una máquina de soldadura ultrasónica. Lo vamos a ver más a detalle a continuación. Primeramente tenemos lo que viene siendo la introducción. En la introducción vamos a presentarle lo que viene siendo, como ya lo había mencionado, su forma, sus componentes y todo lo que involucra de la máquina. Vamos a ver desde su funcionamiento, desde qué es el ultrasonido, de qué se compone, qué materiales tiene, eh, su mantenimiento, y al final vamos a ver dos videos. Estos dos videos nos van a ser de ayuda para poder entender más a detalle lo que viene siendo el funcionamiento y el mantenimiento de una máquina. Aunque no sea exactamente el mismo modelo, funciona igual. Muy bien. Como vamos a hablar de lo que viene siendo una máquina de ultrasonido de sellado, primero tenemos que entender lo que es un ultrasonido. Ok. Como menciona la diapositiva, el ultrasonido se crea durante la oscilación mecánica de las ondas, que ocurre dentro de los cuerpos. Y por ejemplo, aquí nos muestra un ejemplo, lo que viene siendo que al tocar las cuerdas de guitarra, la oscilación generada supone fluctuaciones en las ondas, tanto de presión como densidad del aire, que se extienden en ondas de todas las direcciones respecto al origen del sonido. Ok, este efecto, como menciona aquí, no solo sucede en el aire, sino también sucede en medios elásticos como gases, fluidos y cuerpos sólidos. Esta imagen simplemente es una representación de lo que viene siendo una onda. Muy bien. Una vez entendido lo que viene siendo el concepto de ultrasonido, vamos a pasar a cómo funciona la soldadura por ultrasonido. Ok. Cuando el ultrasonido entra en contacto con algún material, que en este ejemplo vamos a centrarnos en lo que viene siendo el plástico, las cadenas moleculares oscilarán y por tanto las moléculas empezarán a moverse. Y esto generará una fricción entre sí, lo cual va a generar energía. Como ya se sabe, al momento de que las partículas entran en movimiento, desprenden energía. Y esto se le denomina calor de fricción. Ok. De esta manera, la soldadura por ultrasonido aprovecha este principio. Tras un breve tiempo de parada, si se aplica más presión a los diferentes materiales o componentes al momento de dicho proceso, se soldarán a nivel molecular. O sea, simplemente nosotros lo que vamos a ver después de que una pieza plástica se solde es que están unidas, pero realmente esta soldadura llega hasta el fondo, hasta la partícula más diminuta que existe. Y a este nivel molecular en la zona de unión. Muy bien. ¿Cómo funciona un proceso de sellado? Como lo podemos ver en la imagen, el sellado por ultrasonido se puede dividir en tres partes o tres fases para entenderlo de una mejor manera. Ok. En la primera fase, el cuerno se aplica presión al material de plástico. Como vemos en la imagen, se tienen dos piezas de plástico, una inferior y otra superior, a las cuales se requieren unir. Ok. En el segundo proceso, el cuerno, que se le denomina esta pieza, que se va a ver más adelante de forma más detallada, vibra verticalmente. O sea, en vez de hacerlo de forma horizontal, vibra verticalmente en fracciones de segundo. Ok. De 20.000 a 40.000 veces por segundo. A esa magnitud vibra la pieza. Y en la fase número 3, esta vibración crea el calor por fricción. Hace que las moléculas vibren a tal punto de desprender energía y se puedan unir, causando que los materiales se fundan y fluyan juntos. En pocas palabras, es un proceso resumido de cómo funciona este proceso de sellado por plástico. Muy bien.
Ahora vamos a ver lo que es un sistema de soldadura por ultrasonido. O sea, ahora sí lo que viene siendo los componentes y, y sus partes, la función de cada una, cómo se dividen, de tal manera. Por ejemplo, primeramente, tenemos una imagen representativa de lo que vendría siendo una máquina real. En esta parte menciona que se compone por un pistón neumático, el cual es el que baja para presionar las piezas y poder hacer la unión. Tenemos el transductor, de esa manera le sigue el convertidor, el potenciador, el sonotrodo, que es la pieza que hace contacto directo, los materiales, la punta, el yunque. Cada una de estos componentes se va a explicar de manera más detallada adelante. Muy bien. El sistema de soldadura por ultrasonido al completo se compone, como ya se había mencionado, de diferentes componentes, valga la redundancia. Los componentes activos son los que generan el sonido o las ondas, son los que trabajan para que esta soldadura sea posible, los cuales lo conducen y lo introducen a la pieza para poderla soldar. O sea, entre los componentes de dicha máquina, los activos son los que se encargan de vibrar para pasar esa misma vibración al material. Ok. Y los componentes pasivos son los que absorben esas vibraciones. Y las fuerzas producidas se mantienen las piezas para soldar en posición y participan sobre todo en la costura de la soldadura. De esta manera es el lugar donde se componen todas las piezas, donde se unen. Muy bien. Como lo había mencionado, más que nada los componentes de la máquina se dividen en dos, los activos y los pasivos. Entre los activos, sus componentes principales vienen siendo lo que es el generador de ultrasonido, el convertidor, el transformador de amplitud o lo que viene siendo el amplificador y el sonotrodo, que esta es la herramienta de soldadura, que viene siendo esta de aquí, es la que se encarga del contacto con la pieza. Ok. Y están los pasivos, que son los que absorben todas las vibraciones para poder crear así la soldadura, como le viene siendo el alojamiento de piezas, que está de este lado, que como puedes ver tiene diferentes formas y aplicaciones dependiendo de lo que se requiera hacer. No es lo mismo soldar dos piezas para una placa lisa que soldar dos piezas si se requieren para otro uso, llámese para dos piezas de un empaque de un carro o una protección. Varía dependiendo mucho de la aplicación que se vaya a necesitar. Está el yunque, que es la parte de abajo también donde se mantiene la pieza para efectuar la soldadura. Muy bien. Entre los componentes activos tenemos lo que viene siendo el generador de ultrasonido. Como aquí lo menciona, para generar ultrasonido se necesita de una alta frecuencia, porque las ondas de ultrasonido se generan a frecuencias altas. Dice la frecuencia de realimentación que sale de la toma no es suficiente. O sea, lo que viene siendo de un contacto cualquiera, no es la frecuencia a la que manejan esas ondas, no son la adecuada para esta utilización. El generador convierte la tensión de red de alimentación de baja frecuencia a alta frecuencia para el proceso de soldadura. Como se había mencionado, este se encarga de pasar de bajas frecuencias a altas frecuencias para efectuar su aplicación. Luego tenemos el convertidor. El convertidor se encarga de transformar la alta frecuencia electrónica que nos da el generador en oscilaciones mecánicas. O sea, el generador lo hace de forma eléctrica, se puede decir, las ondas, y el convertidor se encarga de hacer esas ondas a mecánicas, lo que viene siendo las vibraciones, gracias al denominado efecto piezoeléctrico inverso. Así se crean las oscilaciones de presión y se generan las ondas por ultrasonido. O sea, entre estos dos elementos pasa de ser una tensión de red, lo pasa a ser de forma mecánica. En las ondas que maneja esa tensión las pasa de forma mecánica y es lo que hace que vibre. Ok, de esta manera tenemos el transformador de amplitud.
Este transformador de amplitud, o de forma abreviada amplificador o booster, modifica las ondas de ultrasonido del convertidor. O sea, lo que ya veníamos desde el generador al convertidor, los vuelve a modificar otra vez. Es decir, aumenta y reduce la amplitud ajustándose a la aplicación. Por eso es muy importante lo que menciono de la aplicación, porque no va a ser lo mismo para todo. Siempre es de forma específica. Si se necesita de un tipo de pieza para un componente, otro para un carro, otro para una computadora, dependiendo, es exacta su aplicación. Y este transformador se carga de ajustarlo dependiendo. O sea, el generador lo crea, convertidor lo pasa a forma mecánica, el amplificador lo ajusta. Luego, después de que llega ese proceso, llega lo que viene siendo al sonotrodo. Los sonotrodos son la herramienta de soldadura que introducen las ondas de ultrasonido modificadas de manera uniforme y cuidadosas a los componentes. Ok, esta pieza es la que se encarga de ingresar esas ondas ya generadas, ya convertidas, ya ajustadas al material. Esa vibración se encarga de pasarle directamente al material para efectuar la soldadura. Muy bien. Una vez que pasan por estos componentes, llega el alojamiento de la pieza, donde está diseñado específicamente para esta aplicación. Ahí es donde se va a poner la pieza que se desea trabajar. Y como menciona, este alojamiento de la pieza fija los componentes con precisión en la posición correcta. ¿Para qué? Para evitar cualquier problema o alguna disfunción a la hora de generar esa pieza. Se ajusta cada proceso y a la forma y calidad del material de los componentes. Como lo vuelvo a mencionar, es específico para cada aplicación. Y esto nos garantiza que nada se mueva y salga de forma correcta esa soldadura. Y así se puede soldar con precisión de manera uniforme. Okay. Luego tenemos lo que viene siendo el yunque. Este yunque ayuda a concentrar la energía de las ondas de ultrasonido. Esta forma lo consigue gracias al perfil especial que se ajusta a los medios de cada proceso de soldadura. Esto garantiza la costura de la soldadura resistente y la calidad de sellar las láminas. Tanto puede ser láminas de plástico o como de metal, dependiendo. Ok. Después de haber revisado lo que era un ultrasonido, el proceso, sus componentes, nos podemos hacer la pregunta: ¿para qué sirve la soldadura por ultrasonido? O sea, ¿cuál es la función de que esta máquina y este proceso existan en la industria? ¿Para qué se requiere? Ok. La soldadura por ultrasonido se efectúa en un instante. O sea, como ya lo había mencionado en la imagen anterior, vibra entre 20.000 a 40.000 veces por segundo. O sea, ocurre de manera casi instantánea. Se efectúa sin elementos auxiliares como pegamentos o tornillos. Simplemente por pura vibración y de efectuar el calor se unen los componentes para poder fabricar, en este ejemplo, envases, piezas de automóviles, juguetes y muchas otras cosas de plástico. Ok. Por ejemplo, de esta manera tenemos varios ejemplos donde se puede aplicar dicha soldadura. Por ejemplo, fundir piezas moldeadas por inyección. Esto, como se puede decir, todo lo que viene siendo por juguetes de plástico, dependiendo de su material, o sea, el grado del plástico que se requiera. Pero la mayoría de los juguetes se hacen de esta manera. Las soldaduras no llevan pegamento, no llevan tornillos, simplemente son las dos piezas unidas. Ok. También este proceso nos ayuda para integrar membranas, por ejemplo, para componentes médicos, como las mascarillas o algunos elementos plásticos que se utilizan en el área de la medicina y la salud, que se requieren que sean de la misma forma, y tal vez por la complejidad a la hora de fabricar esa pieza se necesiten unir, se utiliza este proceso. Otro ejemplo tenemos incrustar cuero, telas no tejidas o materiales textiles.
Por ejemplo, el filtro de aire del automóvil, el cual se compone de la membrana de filtrado, a lo cual trae en un borde un resaque de plástico. Para poder hacer esta unión se utilizó la soldadura por ultrasonido. Ok, entre los demás ejemplos que tenemos, puede ser remachar entre sí materiales distintos. Por ejemplo, los airbags, los cuales se conforman por medio de una tela y en parte traen plástico. De esa manera también se utiliza este proceso. También nos ayuda para moldear para establecer conexiones de unión. Por ejemplo, contactos magnéticos en dispositivos de carga, tanto en equipos industriales que se requieran. Y también nos ayuda a introducir conectores hembra en imanes, como se pueden ver en esta parte de la imagen, como ejemplo. Muy bien. Y a todo esto, ¿qué materiales se pueden soldar con ultrasonido? Como le menciona aquí en nuestra presentación, en general la mayoría de los termoplásticos, o sea, todos los plásticos que se puedan moldear con calor, se pueden utilizar en este proceso. Porque, lo vuelvo a reiterar, esta soldadura funciona por calor. Si este plástico no cuenta con esa propiedad, no se podría llegar a hacer una unión. Okay. La mayoría de los termoplásticos pueden soldarse con ultrasonido. Para esto se le aplica la regla siguiente: cuanto más duro sea el material, o sea, dentro de sus características, es mejor. Aparte del plástico, otros metales no ferrosos, como ya lo había mencionado, no solamente este proceso se puede utilizar en plásticos, sino también en metales, como el aluminio, el níquel, el latón, el cobre, son idóneos para las soldaduras por ultrasonido. Y como lo podemos ver aquí en una pequeña imagen de ejemplo, tenemos entre los materiales más comunes, tanto escolares, materiales botellas, algunos popotes, tuberías, más que nada, se utiliza este proceso para su fabricación. Muy bien. Después de haber conocido su principio, su forma, para qué sirve este proceso, ¿qué parámetros del proceso son más importantes para esta soldadura? ¿En qué es necesario hacer un hincapié para decir esta soldadura es correcta, está trabajando bajo las características adecuadas e idóneas? Muy bien. Entre estos parámetros está la buena estanqueidad, compacto y aspectos llamativos. Para obtener costuras de soldadura perfectas, la herramienta de soldadura, el material y el proceso de soldadura deben estar adaptados bajo las condiciones necesarias que se requieran. Okay. El ajuste también cuenta. Establecer los parámetros del proceso correctos aseguran mejores resultados en las reproducciones. Esto quiere decir que entre mejor tengamos definido esos parámetros, la producción de dichas piezas se harán de la forma más adecuada, sin llegar a haber errores que comprometan la producción. Muy bien. Entre estos parámetros se destacan a grandes rasgos 5, los cuales vienen siendo la amplitud, el punto de activación, la fuerza de la soldadura, el tiempo de soldadura y el tiempo de parada. Okay. A continuación vamos a ver uno por uno y en qué consisten cada parámetro. Muy bien. Empezamos primeramente por lo que es la amplitud. Ok. Como ya se ha mencionado que la herramienta esta oscila con una amplitud entre 5 a 50 micrómetros, lo cual no se ve a simple vista. Vibra de tal manera que no es perceptible al ojo humano. Y para alcanzar esta potencia es necesario que el transformador de amplitud modificara la oscilación mecánica creada en el convertidor. Como lo había mencionado, para que esta amplitud sea la adecuada, el transformador de amplitud debe de adaptar esta onda para que trabaje las necesidades. A continuación nos
tenemos que fijar también lo que es el punto de activación. El punto de activación define el inicio de la soldadura, o sea, el momento en que se efectúa la soldadura. Ok, el sonotrodo presiona sobre el componente con la denominada fuerza de activación. Si se diera lo más mínimo durante un determinado periodo de tiempo, se activará el ultrasonido y la fuerza de activación cambiará a fuerza de soldadura. Esto quiere decir que al momento que el sonotrodo, que es la pieza que viene unida al pistón neumático, llega a presionar la pieza a la fuerza correcta, esa fuerza de presión se va a convertir en fuerza de soldadura. O sea, entre más presione, mejor saldría la soldadura. Muy bien. De este modo, el punto de inicio de la soldadura sería siempre el mismo y los resultados seguirán siendo de gran calidad. O sea, si efectuamos la fuerza necesaria, será así repetidamente en cada pieza y eso garantiza una buena soldadura. Ok. Otro de los parámetros en los que se fijan a la hora de este proceso es la fuerza de la soldadura, como se había mencionado. De esta manera, para lograr obtener costuras de soldaduras uniformes y estancas, el sonido debe introducirse con fuerza al componente. Como se había mencionado, o sea, entre más fuerza presiones, mejor será el traspaso de las ondas, mejor será la soldadura. Y esta fuerza debe aplicarse dependiendo de la potencia, superficie de unión y tamaño de la pieza. O sea, dependiendo de las condiciones necesarias y de la pieza que se vaya a fabricar, serían los parámetros o la fuerza necesaria para poder llevar a cabo esa unión. Muy bien. Efectuado una vez la unión, también debemos de tener considerado el tiempo que va a estar presionando el pistón a la pieza. Como menciona la unión a la velocidad del rayo, tras alcanzarse el punto de activación y activarse el ultrasonido, el verdadero proceso de soldadura solo durará unos segundos. Entre 1 a 3 segundos se efectuará completamente el proceso. Y el verdadero proceso de la soldadura solo durará unos segundos. La soldadura terminará cuando se haya alcanzado un criterio de desconexión establecido anteriormente. Como se mencionó, la soldadura solo se va a alcanzar cuando se le esté el tiempo requerido para esa unión. Y todo esto mismo siempre se repite entre las condiciones necesarias. Y por último, el tiempo de parada. Una vez el tiempo de activación, tenemos que tener en cuenta el tiempo de parada. Que una vez que termine de efectuar la máquina la soldadura, los componentes se mantendrán brevemente sometidos a presión. Esto quiere decir que una vez que llegue el pistón, se efectúa la soldadura, termina de oscilar, de vibrar, va a quedar un breve periodo de tiempo en parado, pero presionado, para que puedan enfriarse y solidificarse de manera uniforme. Okay. Como la herramienta de soldadura durante el proceso completo no se calienta, se enfriará más rápido. Muy bien. A todo esto, como ya se ha mencionado, en todos los procesos o en cualquier situaciones, cualquier maquinaria, en cualquier cosa, siempre va a haber ventajas y desventajas. Por lo tanto, se puede decir que no es el único método de unión que existe en la industria y por lo tanto, en comparación a otros, tiene sus ventajas o desventajas. ¿Qué ventaja nos ofrece este sistema de soldadura por ultrasonido? Primero, la soldadura ultrasónica permite unir diferentes plásticos. Como ya se había mencionado, dependiendo si el plástico cuenta con esa característica de que se transforma a la hora de aplicarse calor, puede utilizarse esta soldadura por ultrasonido. Otra de las ventajas que cuenta este proceso es la calidad de la soldadura, es alta y uniforme. Por ejemplo, para las industrias más que nada de juguetes, la mayoría de lo que se utiliza en material es plástico. Entonces, este proceso ayuda a unir esas piezas para fabricar los juguetes, garantizando una buena soldadura. Por tanto, marcas reconocidas como Hasbro o Mattel lo que buscan es calidad en sus productos. Por lo tanto, pueden optar por este método de soldadura para sus productos.
Ok, otra de las ventajas que cuenta este proceso es que no requiere soldaduras o fundente. Como es en el caso cuando se trata de una soldadura, digamos, de un circuito, una placa, una tubería de cobre, se necesita de dos componentes, el cual viene siendo la fuente de calor, llámese cautín o llámese soplete, y se ocuparía el componente que uniría, que sería estaño, en este caso. Pero entonces la ventaja de esta soldadura es que no necesita de esos componentes, ya que la misma máquina produce el calor y hace que se unan las piezas, sin necesidad de otro elemento adicional. Otra de las ventajas es que no existe acumulación de calentamiento. Lo que sucede es que la máquina no llega a un punto donde se calienta, sino que ese mismo calor lo efectúa en el material. Esto nos garantiza un mejor funcionamiento de la maquinaria y evita daños a largo plazo por efectos del calentamiento, ya que a la hora de que oscila el pistón, vibra, toda esa misma vibración pasa a través del sonotro, y el sonotro es la que le introduce el material, encargándose de que el trabajo suceda en el material y no en la máquina. Y otra de sus ventajas es que la oxidación o contaminación superficial no afecta la cantidad de conexión. Por otra parte, como no todo es color de rosa, tenemos las desventajas. Por lo tanto, la soldadura se restringe a soldadura de solapa. De esta manera se está limitando simplemente como un tipo de soldadura de una sola forma. Ok. No permite hacer soldaduras de cordón. A diferencia de cuando se trata, por ejemplo, de unir dos láminas, lo que se requiere es hacer una soldadura. Y al momento de que la soldadura sea en línea recta, eso quiere decir que se puede hacer en cordón. O sea, vas con el soplete, soldando punto por punto, o el electrodo dependiendo, y se solda. Pero en este caso, esta soldadura por ultrasonido no puedes hacer eso, ya que las piezas deben estar fijas y debe ser de un solo movimiento. No se puede ir recorriendo el material para ir uniendo piezas largas, por ejemplo. Es una de las ventajas. En ese lado se encuentra limitado. Ok, solo se pueden soldar piezas con espesores menores a 3 milímetros. Esa es otra de las desventajas, ya que, como retomando el mismo ejemplo, si se soldan dos láminas, puedes hacerlo sin importar las dimensiones que tengas, ya sea si es un cilindro con una lámina, si es de 2 o 3 milímetros, si es de 1 pulgada con una lámina, se puede efectuar la unión. En este caso, con esta maquinaria no se puede. Por eso es que se menciona que es para aplicaciones específicas. Se diseñan los moldes donde se aloja la pieza dependiendo de las necesidades. Y no se puede trabajar de otra manera. Y aquí, como lo mencioné también, dice que solo se pueden unir superficies planas o con pocas curvaturas. Como este es el caso, se pueden unir dos láminas de metal que cuenten con la misma espesor y de la misma forma, planas. Ya que como se efectúa presión, el pistón o el yunque es de una sola manera. En cambio, pues retomando el mismo ejemplo, en otros tipos de soldaduras puedes soldar un cilindro o una placa, como en el caso de un manifold que viene siendo cilindro, soldas una placa, se puede. En este caso, con este tipo de soldaduras, no es posible efectuarlo. Y por último, el costo del capital es más alto que el de una soldadura normal, ya que este tipo de maquinarias en industrias no son nada baratas. Pueden llegarte a costar dólares, miles de dólares, y son para usos específicos. Si tú requirieras realizar otro tipo de soldadura, no se podría hacer con este mismo equipo. Se tendría que recurrir a otro o optar por otro tipo, como la soldadura normal. Muy bien. Una vez que hemos dado una introducción de lo que viene siendo el ultrasonido, cómo se efectúa esta soldadura, qué componentes contiene esta soldadura, qué parámetros se van a utilizar, vamos a hablar de un modelo en específico, como lo viene siendo la Branson 2000 XD Ultrasonic Welder. En este caso se va a hablar de forma más detallada y con datos específicos tanto del fabricante y en el manual que nos incluye cómo es su funcionamiento, su mantenimiento, a qué condiciones trabaja
qué características nos otorga, entre otras cosas. Muy bien. Una vez que ingresas a la página oficial de la máquina, de la maquinaria de la empresa que oferta esa máquina, nos arroja a primera instancia los datos generales de esta máquina. Por ejemplo, la soldadura 2000XD incluye las configuraciones y los modos de soldados más avanzados de la marca Branson, que es la que se encarga de realizar esta máquina. Inclusive modos de energía, distancias, pico de potencias y tiempo. Características que dependiendo de su actividad serían necesarias tomar en cuenta. Ok. Entre estos datos generales nos menciona la amplitud digital, además de la obtención de perfiles patentadas de Branson, brinda control necesario para aplicaciones críticas de ajuste fino. Esto quiere decir que este equipo está diseñado especialmente y cumple con estas características de poder modificarse y darte una precisión de calidad. Las capacidades gráficas de monitorización de procesos y autodiagnósticos permiten la monitorización del proceso en tiempo real. Esto quiere decir que al momento que se efectúa el proceso con esta maquinaria de este modelo en específico, esta configuración te otorga detalles específicos de lo que sucede al momento de efectuar la soldadura. O sea, este equipo lo diseñaron con esas características. Y uno, por ejemplo, un cliente que requiera se tiene que fijar en esto para ver si cumple con las normas o con las condiciones que él requiere para efectuar su proceso. Ok. Luego, en la misma página del fabricante nos arroja de manera amplia las especificaciones. Como se había mencionado, esta maquinaria, el pistón a la hora de efectuarse es de accionamiento neumático. ¿Qué quiere decir neumático? Que debe estar conectado a un pistón, debe estar conectado a un compresor ya que trabaja por medio de aire. Lleve un nivel de control. Nos ofrecen del mismo modelo el tamaño del cilindro, dependiendo siempre de la aplicación. Puede ser de 1.5, de 2, de 2.5, de 3 o de 3.25 pulgadas de diámetro, dependiendo. Interfaz de datos, o sea, al momento de poder realizar una aplicación con esta máquina, podemos tanto ingresar o como retirar datos que nos hayan sido de utilidad en el proceso por medio de USB o Ethernet, dependiendo. Ok. Estas máquinas están diseñadas y las ofertan para trabajar con frecuencias tanto de 15, de 20, de 30 o 40 kHz. Eso, como siempre, dependiendo de lo que requiera soldar o de la aplicación del comprador. Okay. Y por lo tanto también nos ofrece potencias de salidas. ¿A qué potencia va a trabajar esa máquina? Ya sea de 0.75 kW, de 0.8 kW, de 1.25 kW, 2.5 kW o 4.0 kW, dependiendo siempre. Y por ejemplo, en el mismo equipo nos ofrece una interfaz de usuario, o sea, donde podremos ingresar tanto los comandos o las órdenes que queremos que haga la máquina. Es más amigable con el usuario. Nos ofrece tanto una pantalla táctil o LCD, en la cual se ingresan los datos, los requerimientos necesarios y ya la máquina se encarga de efectuarlos. Y por ejemplo, nos ofrece varios modos de soldadura, los cuales son en cuestiones de tiempo, en energía, si se requiere utilizar más o menos, a distancia, qué tanta distancia se requiere, los picos de potencia y detección de tierra.